caso de la red de corrupción de Petroecuador podría tomar un nuevo giro con el ofrecimiento de cooperación con la justicia del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, anunciado por su abogado Javier Casar y aceptada en principio por el fiscal Galo Chiriboga. Veamos. Él ha decidido comparecer en los procesos judiciales y sin descartar el hecho, como lo manifesté, de hacerlo personalmente. Y la otra cosa que se dijo fue comunicar a la Fiscalía el hecho de que también dentro de su decisión, creo que ha analizado mucho este tiempo que ha pasado, de prestar una colaboración eficaz a la Fiscalía. De tal manera que nosotros estaremos en manos, obviamente, de la Fiscalía General, porque solamente le compete a la Fiscalía este tipo de análisis. La cooperación eficaz tiene una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos. Tiene que ser una información que aporte más allá del conocimiento que ya tiene la Fiscalía sobre estos hechos, pero adicionalmente que acepte, si la Fiscalía finalmente iría por ese camino, acepte la pena que solicitaría la Fiscalía, ¿no? Enrique Herrería, jurista, ex legislador y ex miembro del Tribunal Constitucional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación, Alfredo. El artículo 45 del COIP, numeral 6, establece como atenuante colaborar eficazmente en una investigación penal. El artículo 46 establece la rebaja de 1/3 de la pena siempre que no haya agravantes. Y el artículo 47, numeral 19, establece como agravante aprovecharse de la condición de servidor público para cometer el delito. En este caso, ¿qué procede? El artículo 46 del Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, tiene lo que se llama la figura del atenuante trascendental, que no es nada más que esta figura de la delación. Delato a los demás autores, cómplices de la infracción, en la intención de que se me rebaje la pena. Pero en este caso particular de Carlos Pareja y de también los otros que están imputados en el caso de la red de corrupción en Petroecuador, no opera tal atenuante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente en el artículo 47, el numeral 19, me parece el numeral último, se establece que no opera esa rebaja cuando se trata de funcionarios públicos. Y también en el artículo 491, que habla de la cooperación eficaz, también en el inmediato siguiente, el 492, se establece de que si hay alguna agravante, no opera tampoco la cooperación eficaz para efecto de la rebaja de pena. Esto que es tan evidente porque sale de la lectura literal de los articulados a los que nos referimos, parece ignorar el abogado, el señor Carlos Pareja, pero lo que es más grave, parece ignorarlo el señor Galo Chiriboga, ministro fiscal. O en su defecto, si es que Galo Chiriboga ignora las disposiciones o no las entiende, está creando las condiciones para que el señor Carlos Pareja venga al país, diga que él es el único autor del delito, conjuntamente con los otros señores que están siendo imputados, y les rebajan la pena. Entonces van a estar 2 años, 3 años en prisión, cuando aquí en estas infracciones hay acumulación de penas. El artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal establece esta concurrencia de infracciones, concurso de infracciones le llaman. O sea, precisamente hay esa cuestión. Conectado con esta posibilidad de la cooperación eficaz, hay el tema de la tipificación del delito. El fiscal acusa enriquecimiento ilícito, el contralor determina peculado, y la asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, ha presentado una denuncia por lavado de activos. ¿Qué efectos tiene la tipificación sobre la pena? Y además, ¿hay o no acumulación de infracciones en este caso? Y en ese caso, ¿qué pena se aplica? A lo que me refería, el artículo 20 del COIP establece el concurso real de infracciones. Hay una serie de infracciones que son temporal y conexas, es decir, se están realizando casi de manera simultánea, están todas conectadas, son delitos contra la administración pública. En consecuencia, lo que está haciendo, que además debo reconocerlo y hay que aplaudirlo, lo que hace Cristian Viteri está encauzando perfectamente la acción, no solamente que hay peculado,
hay enriquecimiento ilícito, hay tráfico de influencias, hay cohecho, hay delitos imprescriptibles, sino hay que sumarle uno que tiene una gradación de pena mayor, que es el lavado de activos, no solamente que tiene 13 años, sino que son 13 años por lavado de activos, 10 por peculado, 7 por enriquecimiento ilícito. En consecuencia hay que sumar todas las penas. O sea que las penas se acumulan. Cuando hay acumulación de delitos, acumulación de penas. Acumulación de penas. Ahora, pero en este caso entonces las disposiciones del COIP no permitirían la cooperación eficaz del exministro Pareja, pero en la práctica el testimonio de delación de un coautor puede indicar que el jefe de la red es uno de los que ya está involucrado, o también puede incluir a otro funcionario que todavía no ha aparecido. Para el primer caso no requiere pruebas adicionales a más de su palabra, y para el segundo debe aportar pruebas. ¿No es esto darle también la última palabra en la investigación a un acusado del delito? Esa es la intención. Fíjese usted lo grave que es la situación. Están creando todo un sainete en el propósito de que únicamente se concreten las acusaciones y la pena se les imponga a las personas que ya conocemos. Carlos Pareja, Alex Bravo, unos otros señores que no recuerdo su nombre, para cubrir un manto de impunidad para los responsables principales que presumimos quiénes son, pero que no nos atrevemos todavía a decirlo porque no tenemos las pruebas suficientes. Y tan es grave la situación que al único asambleísta del gobierno que en 10 años ha investigado y ha denunciado un caso de corrupción, que pasó de ser alterno a tener el protagonismo del titular y lo ha hecho con mucha decencia, Cristian Viteri, no lo ponen en las listas para que vaya a la Asamblea Nacional por el nuevo periodo de Alianza País. Es decir, lo castiga el gobierno al único asambleísta decente que ha tenido Alianza País, que ha investigado y que ha aprobado la corrupción del gobierno. Ahora, la última palabra en este caso la tienen los papeles de Panamá, pero en 6 meses, ¿cuánto se ha avanzado o cuánto más hay que esperar? No, yo no creo que se va a tener ninguna conclusión durante este periodo de gobierno. Las autoridades de control son complacientes frente a la corrupción. No vemos que en la Asamblea Nacional haya corporativamente la intención de investigar, peor de sancionar. Un ministro fiscal que aparentemente desconoce las normas que le permiten sancionar la corrupción y otras autoridades de control del mismo tipo de comportamiento. Tendrá que terminar este gobierno, venir un gobierno decente, nuevas autoridades de control, nueva mayoría parlamentaria, nuevos jueces y fiscales, para que se pueda descubrir en toda la magnitud esta corrupción terrible que hay en el Ecuador y también la sanción correspondiente, no solamente para que ahora están siendo cabezas visibles de la corrupción, sino para los que están atrás o encima de todo. Pero tampoco se interesa la oposición por el caso, o sea que las esperanzas son inciertas. Lo que hay que ver es qué pasa ahora. Bueno, veremos. Enrique Herrería, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.